también representantes de SECO, el donante de este proyecto, y la firma consultora Governance, quienes van a moderar, y los participantes en el panel. Ya le cedo la palabra a Julio César para que haga estas presentaciones y bueno, esperamos que sea de utilidad para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Muñe. Muy buenos días a todos. De parte del programa Compass, agradecerles a ustedes por estar el día de hoy en este webinar. Creemos que es muy importante trabajar de la mano con las juntas directivas en estos momentos en los que la afectación es en general y obviamente nuestras empresas de servicios públicos de agua están siendo parte importante no solamente de la problemática, sino de las soluciones. Quiero agradecer la presencia y el apoyo que nuestros invitados del día de hoy, Claudia Jiménez, ella es exdirectora del Programa Presidencial de Renovación de la Administración Pública, ex embajadora de Colombia en Suiza, ex ministra consejera de la Presidencia de la República, ha sido miembro de varias juntas, incluidas EPM, Continental Gold y actualmente Farmacielo. Santiago Osorio es actual presidente de la Junta Directiva de la Previsora Seguros y expresidente de MedLife, antes AIG Colombia. Y nuestro moderador, también lo conocen, Andrés Bernal, es socio de Governance Consultant, está trabajando con nosotros y bueno, obviamente con muchas de sus empresas en el desarrollo de toda la política de gobierno corporativo y el fortalecimiento de este importante tema dentro de todas las empresas. Sin más preámbulos, les doy la palabra a ellos para tratar de aprovechar al máximo la experiencia de estas personas, de Claudia y de Santiago. Les cedo la palabra a Andrés y bueno, muchísimas gracias a las empresas que están el día de hoy, a nuestros panelistas y a Andrés por la moderación. Andrés. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Vale, buenos días, gracias por estar acá. Es un gusto poder tener este espacio para conversar sobre estos temas de junta directiva que al final son en buena medida el sustento de la sostenibilidad de estas empresas y que hacen mucho sentido porque no hay muchos espacios para conversar específicamente desde la perspectiva de las juntas directivas sobre su rol, sobre mejores prácticas, sobre elecciones y construir conjuntamente conocimiento. Yo creo que en general en este momento no hay nadie que tenga la respuesta exacta de todo lo que va a pasar, pero si construimos conjuntamente conocimiento y tenemos unos espacios para reflexionar sobre las cosas que necesitan en materia de dirección y de control nuestras empresas, pues estoy seguro que vamos a hacer una mejor labor para surtir toda esta situación. Quiero primero agradecerle a Claudia y a Santiago por acompañarnos. Claudia y Santiago son dos personas que tienen tres características que son importantes para que ustedes entiendan un poco el contexto de por qué les pedimos a ellos que nos acompañaran hoy. Primero, tienen mucha experiencia en juntas directivas y eso pues es muy valioso. Lo segundo, y muy interesante, digamos, para este escenario, es que tienen experiencia en juntas directivas de empresas públicas, que no es lo mismo que empresas, digamos, privadas y digamos, que no tienen toda la carga de controles, de visibilidad, digamos, de expectativas de las propias comunidades y de los grupos de interés. Y adicionalmente, Claudia y Santiago son expertos en crisis. Como ellos mismos les van a contar, hoy Santiago terminó su maestría con AIG siendo presidente de la aseguradora en Colombia durante la crisis financiera de 2007-2008. Claudia ha estado en diversas empresas que han tenido que afrontar crisis, tanto en EPM en Hidroituango el año pasado, como con Farmacielo, que es una empresa de cannabis que tiene un short seller en Canadá. Son personas que tienen mucha experiencia
lidiando con juntas directivas de empresas que tienen crisis. Y en ese sentido, yo creo que el objetivo es que podamos construir una discusión en función de 3 mundos. El primero, ¿qué tipo de roles, qué tipo de iniciativas debería tener la junta directiva en este momento? Nos parece muy importante que exista una junta activa, una junta que esté comprometida y que sepa realmente cuáles son sus linderos de acción, y ahí hay unos elementos pues, que terminan siendo bien interesantes para discutir en un escenario como este. Lo segundo que nos parece importante es establecer qué tipo de lecciones, de recomendaciones se podrían hacer para el accionar de las juntas directivas en este tipo de situaciones. Y lo tercero, qué tipo de ajustes concretos en materia operativa, en materia de agenda, en materia de información, pueden ser relevantes para que las juntas directivas funcionen y creen el mayor valor posible, protejan a la empresa y, por supuesto, pues sirvan a sus comunidades en este tipo de contextos. Antes de empezar, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, y es que esta conversación está situada en función de lo que yo creo que son 3 grandes dilemas. Un primer dilema que tiene que ver con la consideración de que las juntas directivas tienen que lograr moverse en 2 momentos. En este tipo de situaciones tienen que ayudar a resolver la crisis inmediata, pero tienen que tener un ojo pensando en el futuro. Tienen que ser capaces de estar pensando en qué pasa en el momento de la recuperación, qué tipo de nuevas realidades va a tener que afrontar la empresa y cómo se va a desarrollar toda esa visión estratégica en ese nuevo normal, en esa nueva situación ordinaria con la que nos vamos a enfrentar posterior a la crisis. El segundo de los elementos que nos parece central de esta conversación es que la junta directiva reconozca que hay un gran dilema entre poder ser una junta directiva activa, comprometida, digamos que ayuda y que apoya a la administración en estos momentos, pero al mismo tiempo una junta directiva que es respetuosa, que es colaboradora y que por hacer más no termina siendo menos, digamos, por meterse excesivamente termina entorpeciendo la operación, y creo que ese es un dilema, un balance que tiene que encontrar la junta directiva de cualquier empresa en este momento. Cómo ser útil sin terminar siendo una carga adicional para las administraciones, para las empresas, etcétera. Ese, digamos, es un elemento que nos parece que es otro dilema que tiene que resolver en este momento las juntas directivas. Y por supuesto un tercer dilema que está muy en lo filosófico de los elementos de gobierno corporativo, y es que la junta directiva tiene que ser contrapeso y tiene que ser un actor que articule diversas posiciones, entendiendo por supuesto las visiones del propietario, ayudando a gestionar, articular las posiciones de la gerencia, pero al mismo tiempo protegiendo la situación de la empresa y, digamos, reconociendo que esa protección de la empresa en general pues resulta fundamental y que es buena parte de su responsabilidad como junta directiva. De tal forma que todas las acciones que se acometan en este momento tienen que hacerse de una manera responsable frente a la viabilidad futura de la empresa. Yo creo que en función de esos 3 elementos, de esos 3 dilemas, que si piensan en que es un dilema, es algo que es difícil porque significa tener que elegir entre 2 cosas que terminan siendo muy, digamos, que terminan siendo positivas y que terminan siendo, digamos, legítimas. Y creo que en ese sentido estos 3 dilemas nos pueden ayudar a orientar la conversación. Entonces, sin más preámbulo, le voy a pedir a Claudia y a Santiago que hablemos un poco del primer punto, de ellos cómo sienten que debería ser en este momento el papel de la junta directiva, el rol de la junta directiva, y qué tipo de recomendaciones nos podrían hacer respecto de ese tema. ¿Quién empieza, Andrés? Claudia, Sí, pues, si quieres ahí empecemos por tu lado.
¿Cómo ves la situación en este momento de ese balance entre una junta directiva que sea proactiva, que esté comprometida y que al mismo tiempo, pues como decía en el primer dilema, no entorpezca el normal desarrollo y la gestión misma de la crisis por parte de la empresa? Bueno, muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por esta invitación, a Compás, a sus organizadores. Andrés, muchas gracias por la invitación. Quiero verificar si se me está escuchando bien. Perfectamente. Muy bien. Entonces, lo primero que quisiera decir es que, en efecto, en un momento de crisis, las juntas deben procurar jugar un rol de coequiperas con la administración, con el equipo ejecutivo de la organización. Y esto no siempre es fácil porque en los momentos de crisis hay múltiples tensiones y hay muchísimas angustias desde mucha perspectiva. Entonces, lo que para una junta puede ser un apoyo absolutamente fundamental, de pronto la administración puede tener la percepción o el equipo ejecutivo puede tener la percepción que hay una coadministración o que hay una tensión innecesaria. Entonces se necesita mucha calma, mucha cabeza fría y mucha disponibilidad para encontrar el rol que cada uno de estos actores da. Además de pues también la empresa tiene que ser muy consciente que su responsabilidad también está en juego. Entonces, hay momentos en los que de alguna manera toca actuar como junta directiva, es decir, como órgano colegiado directivo que debe ser informado, escuchado, a quien se le debe compartir oportunamente la totalidad de la información necesaria para tomar decisiones, no solamente con el ánimo constructivo de aportar, sino también porque hace una responsabilidad en el momento que se está jugando. Yo quisiera plantear, digamos, como 3 características que para nosotros, particularmente en EPM, cuando tuvimos la contingencia de Hidroituango, fueron fundamentales como junta directiva. Aprovecho para darle un muy caluroso saludo a mis coequiperos de antaño de EPM, que veo que por ahí hay algunos de ellos en esta conferencia. Lo primero que nosotros hicimos y fue súper importante y fue bajo el liderazgo del alcalde fue establecer los valores en el orden en que debíamos asumir las decisiones. Para nosotros fue absolutamente claro que primero era la vida, segundo el medio ambiente y tercero el proyecto. Y estos 3 lineamientos fueron críticos para adoptar cualquier decisión y tanto ejecutivos de la administración como junta directiva compartimos plenamente esa escala de valores. Primero la vida, después el medio ambiente y luego el proyecto como tal y las finanzas de la organización. Segunda característica importante que juega en estos momentos en una junta coequipera, pero también responsable, fue el perfil de los miembros directivos. En este momento se hizo súper relevante, y particularmente el del presidente de la junta directiva. Nuestro en EPM era el alcalde Federico Gutiérrez, un líder nato y supremamente valiente y apersonado de la situación, pero también, por ejemplo, en Continental Gold tuvimos momentos de mucha crisis y la presidencia de la junta por parte de León Teicher también fue absolutamente crítico. Entonces, el liderazgo, el presidente de la junta directiva debe asumir un liderazgo y eso va dentro de ese rol importante que debe jugar el presidente de una junta directiva, sea entidad pública o sea entidad privada. Y en tercer lugar, diría yo, la existencia del PMU fue fundamental, del plan, del puesto de mando unificado. Nuestras empresas públicas, nacionales o locales, cuando se vuelve nacionales o locales, independientemente de la amplitud de la crisis, tenemos un plan de mando unificado y yo lo recomiendo también en el sector privado. Cuando hay una crisis, en Farmacielo recientemente, que es una empresa de capital canadiense en el sector del cannabis medicinal, importante el apellido,
es cannabis medicinal. Fuimos víctimas de un short seller que es, digamos, por decirlo de manera muy sencilla, víctimas de una tentativa de toma hostil en la Bolsa de Valores de Toronto. Afortunadamente, crisis superada. Debe haber un puesto de mando unificado, liderado o por el presidente de la República si es una contingencia nacional, o por el alcalde si es una contingencia local, o por el presidente de la Junta y el presidente de la compañía si es una empresa de sector privado. Yo dejaría ahí esta intervención inicial. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Ahorita te voy a preguntar una cosa, y es si la situación al final no está generando, o digamos genera la trampa de que la junta directiva no aparezca en esta historia que hacer. Pero entonces, si quieres, démosle primero la palabra a Santiago y escuchamos un poco cómo ve él la situación y el rol de las juntas directivas en momentos de crisis. Santiago. Gracias, Andrés. Muy buenos días para todos. Igualmente agradecimiento a Compass y el BID y a ti, Andrés, por la invitación a participar en este webinar y compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en distintos momentos, siendo este último para mí el más significativo y complejo que quizás uno pueda imaginarse, porque una cosa es manejar una crisis donde es sectorizada, como me sucedió a mí en el año 2008, en el sector financiero y perteneciendo a una aseguradora que fue protagonista lamentablemente en ese momento por circunstancias muy malas de la crisis financiera del 2008, que entre otras cosas, si ustedes lo ponen en perspectiva, aún nos estamos recuperando de esta crisis. De alguna manera no ha sido un mundo ordenado como hubiéramos querido en el año 2008, sino que ha sido muy complejo, ha tomado mucho tiempo para muchos países, particularmente en Europa, lograr una plena recuperación, y resulta que nos vuelve a sorprender ahora una crisis de las dimensiones de la que estamos viviendo. Entonces son como dos puntos distintos. De alguna manera diría que hoy todos estamos metidos en la crisis. Una cosa es ser uno parte de un pedazo de la crisis importante y otra es ser protagonista de la crisis completa con todo el mundo. Entonces son momentos bien diferentes. En aquella época, pues Andrés decía maestría, lo que yo siempre he dicho es que yo hice una maestría de manejo de crisis en ese momento y pensaba para mis adentros no quiero repetirla. Y resulta que en este momento estoy complementando un PhD en cómo manejar una situación tan compleja como la actual. Pero dicho eso, diferenciar, ser yo el centro de la crisis y los demás no, y otra es estar en la crisis todos. Entonces, para las juntas directivas creo que sin excepción, y yo participo en otras de sector privado y de entidades sin ánimo de lucro también que tienen unas características especiales, pues la junta directiva tiene un rol, como ya lo han dicho, de acompañamiento, pero hay algo que sí hemos desarrollado mucho en la previsora y es identificar el corto plazo, que es lo que estamos viviendo en el día a día, casi que en horas, el corto plazo se nos vuelven horas y minutos en algunos escenarios, de aquellas cosas que teníamos en la estrategia de alcance de mediano y largo plazo. Y hay una cosa que nos va a suceder a todos, y es que lo que pensábamos que iba a hacer en algunos de los planes de las organizaciones se va a alterar significativamente. Entonces, no hay que perder el norte de lo que queríamos hacer, pero entender que ese norte va a tener también variaciones. Y no puede uno en la Junta solamente enfocarse en el problema de corto, sino ver qué cosas del corto plazo pueden impactar eso que pensábamos hacer y qué cosas diferentes tendremos que hacer. Entonces se vuelve un camino bastante complejo porque además se alteraron los presupuestos de todo el mundo. Piensen ustedes en eso. En las entidades, en las empresas que ustedes manejan, que son de una altísima sensibilidad en este momento para todo el país, sus temas financieros se modificaron, sus presupuestos se modificaron, con lo cual uno tiene que estar muy atento a que hay que seguir virando esos presupuestos, pero entender que hay que tener como una especie de predicción continua de lo que sigue para tomar decisiones. Entonces se vuelve algo muchísimo más complejo de manejar que la realidad de los negocios en estado normal. Ahora, las operaciones requieren decisiones con información limitada. Ya no es lo mismo que antes. La información es limitada porque se mueve muy rápido, con lo cual hay un altísimo grado de incertidumbre. Entonces, las juntas directivas tienen que entender que a veces habrá que tomar decisiones con información
limitada, con mucha presión, y simplemente toco algo que he venido observando respecto de empresas de servicios públicos, y ustedes son acueductos y alcantarillados, viene toda la atención de si la gente va a pagar, si no va a pagar, de la sostenibilidad de la empresa en los siguientes meses, porque si sus ingresos se ven modificados y reducidos, pues las cosas se complican. Entonces hay una serie de elementos que los van a ir alimentando, y de alguna manera pues eso hay que irlo manejando con mucho más regularidad, y eso hablaremos más adelante, de lo que antes hacíamos, y con la enorme incertidumbre de estar enfrentando cosas que nadie puede predecir, ni tampoco sabemos cuándo van a tener un final. Entonces, ahí yo diría que esa capacidad de decidir es fundamental, y yo sé que en la cabeza de todos ustedes está que estamos decidiendo, y lo digo por mi experiencia propia, en entidades que tienen elementos de sector público, en donde cualquier decisión más adelante puede ser cuestionada eventualmente, pero que en el momento en que se tomó no había distinta opción. Y también más adelante quizás comentaré de la importancia para las juntas de alguna manera ser muy cuidadosas en la debida diligencia, en tener mucho cuidado de por qué y en qué forma se tomaron las decisiones, y documentarlas muy bien. En eso los secretarios generales de las juntas van a jugar un papel supremamente importante, porque después de las guerras aparecen muchos generales, eso lo sabemos todos. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Y algo que quisiera agregar para terminar es que sé que hay nuevos miembros de junta en este momento en las distintas entidades de las distintas ciudades. Cosa importante de parte de la administración, que a lo mejor es nueva también, es tratar de capacitar e ilustrar muy bien a esos nuevos miembros de junta de las condiciones de la entidad, para que tengan esa tranquilidad de estar informados al menos de qué cosas tienen que tener en cuenta. Entonces hay que ser muy cuidadosos en capacitar a esos miembros de junta y estar muy atentos a que tengan buenos elementos para tomar decisiones dentro de esta incertidumbre que acabo de comentar. Buenísimo, Santiago, mil gracias. Yo creo que efectivamente a ese punto tendremos que llegar. Me encanta esa frase de después de la guerra todos somos generales. Yo creo que todos los que hemos tenido que lidiar con estas discusiones en el sector público tenemos de alguna manera esa sensación, y efectivamente buena parte de los elementos que creo que deberíamos tratar de recoger de esta charla es qué tipo de acciones pueden tomar las juntas directivas, las administraciones, los propios secretarios generales de las empresas para hacer más seguro el proceso de toma de decisiones y administrar mejores los riesgos, no solo del proceso de toma de decisiones de hoy, sino de cómo se va a evaluar en el tiempo. Voy a volver con Claudia para preguntarte, en función de esos liderazgos fuertes, Claudia, ¿qué se puede hacer cuando en una crisis como esta hay una gran tentación de unas relaciones individuales entre el dueño y el gerente, y digamos, en donde puede haber también la tentación de que la junta directiva diga, bueno, pues no me están necesitando, yo mejor no aparezco? ¿Cómo administrar ese liderazgo desde la junta directiva, tú que has visto en los diferentes escenarios con los que has tenido que lidiar en estos temas? Muy importante esa pregunta, Andrés, muchas gracias. La Junta sirve no solamente para tiempos de paz, sino también para tiempos de guerra, ¿no? Y en efecto existe esa tentación, ¿no?, de desatenderse, desmarcarse de un momento crítico en donde va a haber posteriormente asignación de responsabilidades, o la tentación del dueño de la organización y del equipo ejecutivo de aquí tenemos que ser pragmáticos y vamos a centralizar poderes y vamos a tomar las decisiones que haya que tomar. Yo creo que la Junta debe y tiene que hacerse su propio espacio. Un organismo colegiado, bien conformado, con unos perfiles bien pensados, es un punto de apoyo, es una palanca para primero pensar en colectivo, que siempre suele tener un resultado mejor que pensar en individual, pensar en equipo con diferentes perspectivas y con diferentes maneras de aproximarse a una dificultad, siempre es más positivo que una sola persona que está dándole una mirada a una situación.
Y por el otro lado también sirve para diluir en cierto sentido la responsabilidad, más que diluir es compartir la responsabilidad, la corresponsabilidad en un momento de crisis es mucho más sano, es mucho más tranquilizador para cualquier equipo que tenga que asumir decisiones en un momento crítico. Entonces, yo creo que si a la Junta no le abren su espacio en un momento de crisis, la propia Junta debe abrirse su espacio con respeto, pero con claridad, y depende mucho del tono y del tino en el sentido que debe aportar, en efecto, constructivamente, propositivamente, porque puede suceder que quien tenga la dirección visible de la organización entre en estado de pánico, de shock también, ¿cierto? Entonces también puede ser, no, es muy útil calmar un poco las aguas, organizar la casa, y ahí es donde yo me refería que el presidente de la Junta, el líder de la Junta Directiva, siempre debe ser consciente que tiene un rol fundamental, no solamente en épocas de tranquilidad, sino y sobre todo en épocas de dificultad. Buenísimo, qué buena discusión. No sé, Santiago, si tienes algún comentario sobre este tema específicamente de cómo una junta directiva, incluso en el contexto del sector público también, tiene que hoy dar el pasito adicional y en donde hay muchas expectativas de los diversos actores respecto del papel de la junta directiva. ¿Cómo administrar este tipo de situaciones que has visto tú? Sí, efectivamente, y comparto con Claudia el comentario 100%, es que la Junta no puede ser un actor pasivo, ni tampoco un referente para reunión esporádica, y de hecho se vuelve muchísimo más complejo la interacción con la administración. Uno de los temas que Andrés planteaba es, pues, cómo no pasar de colaborador a volverse un obstáculo. Entonces, en eso, desde el punto de vista de coordinación, tanto el primer ejecutivo de la compañía como su equipo ejecutivo empieza a interactuar con mucho más frecuencia con la Junta y, como bien lo dice Claudia, la presidencia de la Junta tiene que ejercer un rol catalizador y coordinador de ese tipo de interrelaciones. A veces se puede presentar y sucede que los miembros de Junta con su nerviosismo, porque esto genera mucho nerviosismo, yo lo he percibido en todos los miembros de la Junta Directiva, particularmente de la Previsora y de las demás juntas a las que participo también. Y ese nerviosismo hace que empiecen a interactuar de manera directa con los ejecutivos más cercanos a su especialidad. Entonces, eso no lo puede uno prohibir, pero sí hay que empezar a matizarlo, porque se empiezan a tomar como direcciones en distintos caminos y eso genera una alta presión en los ejecutivos de una organización. Entonces, ¿cómo no atender el llamado de un miembro de Junta, pero cómo no compartir que tenemos que hacerlo colectivamente, de manera colegiada? Entonces, hay que generar espacios de comunicación más rápidos. Hoy tenemos la tecnología para hacerlos. Por ejemplo, nosotros en la Previsora creamos muy rápidamente, desde siempre lo tuvimos, pero ahora hay un grupo en WhatsApp donde nos comunicamos continuamente, es 724 de alguna manera. Procuramos no estar pues interfiriendo a las horas que no son, salvo que suceda algo muy extraordinario, pero sí mantenemos una comunicación y allí están vinculados los ejecutivos críticos de algo que no hemos comentado, pero seguramente en algunas entidades se empiezan a conformar pequeños equipos de manejo de crisis, porque no podemos tener a todo el mundo en eso, porque entonces nos distraemos todos, sino tener un equipo muy focalizado en eso y esos equipos de crisis estar en continua comunicación. Lo primero que nos atacó a todos, yo diría que no solo a la compañía en la que estoy en la Junta, es el tema tecnológico. Teníamos que de un día para otro, si se quiere de una semana para otro, ser capaces de poner a funcionar la organización a distancia. Entonces, el primer comité de crisis que se creó tuvo que ver con todo el tema tecnológico y la preparación de la compañía, y créanme que ninguna organización estaba totalmente preparada para eso. Entonces, ni los equipos los teníamos, ni las capacidades para comunicar a la gente, etcétera, etcétera. En el caso de las entidades como las de ustedes, hay elementos adicionales también complejos, y es que tienen que mantener una operación en el sitio. Seguramente algunas personas están desde casa, pero muchos de los equipos de los acueductos y demás tienen que estar en los lugares donde se generan los procesos del acueducto. Entonces eso significaba, me imagino, muy rápidamente tomar medidas de protección de la gente
porque como bien lo decía Claudio, la primera preocupación que a todos nos surgió es cómo protegemos nuestros equipos. Entonces, eso significó tomar muchas decisiones muy rápidamente, pero el punto concreto es que sí hay que generar un mecanismo de comunicación más frecuente, no hay que agobiar a la administración, pero también la administración tiene que entender que en estos momentos de crisis hay que compartir muy rápidamente información precisa y pertinente para las decisiones y tomar un rol proactivo que no agobie. Ese balance, diría yo que el presidente de la Junta definitivamente tiene que cumplir un papel allí para moderar esa relación más intensa entre Junta y administración. Gracias. Yo cerraría este primer bloquecito mandando ese mensaje. Creo que es una de las conclusiones de esta primera parte, diciendo la Junta es importante, la Junta tiene que estar comprometida, activa, no puede ser un convidado de piedra en toda esta situación. Y me parece que en medio de esta conversación hay un elemento que es central y es que acá pueden haber responsabilidades también por omisión. Pueden haber situaciones en donde si las juntas directivas no se involucran correctamente, pueden ser también responsables por omisión y creo que eso es algo que tenemos que tener ahí en la cabeza para el resto de la conversación. Santiago, uno de los elementos que tú mencionabas al principio tiene que ver con el tema de cómo ser capaces de mantener el corto versus el largo plazo. Y yo creo que ahí hay una gran discusión, cómo somos capaces de resolver hoy la crisis, que tiene mucho que ver con esos tips que estabas mencionando, los comités de crisis, el tema de tomar decisiones sobre cómo cuidar el recurso humano, cómo administrar la operación, cómo entender la situación de caja, digamos, esas cosas de cortísimo plazo, pero creo que también hay una dimensión muy importante para las juntas que es, bueno, y en el largo plazo, ¿qué pasa? Digamos, más allá del 27 de abril, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué va a pasar en segundo semestre? ¿Qué va a pasar con 2020? ¿Qué va a pasar en 2021? ¿Tú cómo ves esa situación y cómo la Junta puede encontrar esos espacios para poder tener ese tipo de conversaciones sin que suene un poco indolente con la situación de corto plazo, sin que suene un poco ajena a una situación tan de coyuntura y tan inmediata como es la crisis en este momento? ¿Cómo ves esa dualidad, ese dilema que tiene que resolver la Junta Directiva en este momento? Sí, Andrés, aparto por un hecho que nos acompañó en los últimos días, y es que en el caso particular de las compañías teníamos proyectos con alientos de mediano y largo plazo. Voy a dar un ejemplo muy concreto en el caso de la previsora, y es que nosotros no teníamos un sistema para expedición digital de las pólizas del SOAT, por ejemplo. Y aunque el SOAT se va a ver muy afectado en los próximos meses por falta de aseguramiento probablemente, eso que teníamos que hacerlo en un plazo mediano terminó haciéndose en 3 semanas. O sea, una de las cosas que hemos aprendido es que hay proyectos que en momentos de alta tensión se ejecutan a una velocidad enorme, se aprende que sí se puede hacer y que nos cambian totalmente el contexto de lo que estábamos pensando hacia el futuro. Entonces, la lección que nos está dando esto es que eso que es de largo plazo, muchas veces hay que convertirlo en corto. Cuando lo convertimos en corto, hay que cambiar completamente la proyección y el plan de la compañía en muchos segmentos de su negocio. Todavía es un poco, digamos, temprano para decir qué tanto se nos van a alterar temas de largo plazo en los planes de la compañía, pero sabemos que el mensaje principal es que en este tema de tecnología, en este tema del mundo digital, que es un plan de largo aliento en las organizaciones, pero que hay que ejecutar desde ya, se nos están acelerando los tiempos. Entonces, ese plan que teníamos visto hacia un plazo muy largo, tenemos que convertirlo en algo bien diferente y muy rápidamente, llamémoslo en la etapa de recuperación de los golpes que estamos recibiendo de esta crisis. Entonces, en la Junta tenemos que estar mirando además qué segmentos van a ser los que van a requerir la atención prioritaria de la compañía a nivel de mercado, qué oportunidades de mercado diferentes se empiezan a abrir con estas crisis y qué cosas que creíamos absolutamente dadas no lo son. Entonces, eso hay que ponerlo en la balanza y empezar a reescribir esa visión de largo plazo de la compañía. Entonces,
casi que todos estamos en los distintos sectores abocados a ese tipo de desafío. Lo que era de largo plazo se nos volvió corto, pero no hay que perder la perspectiva de lo que pensábamos que era de una manera, va a ser de otra. Insisto, todavía temprano para poder tomar decisiones o conclusiones, pero sí hay que trabajar en esas lecciones aprendidas para salir fortalecidos hacia el futuro de este enorme desafío que ha significado esta pandemia. Buenísimo, muchísimas gracias, Santiago. Y tú, Claudia, ¿cómo ves ese tema? Digamos, ¿cómo mantener ese equilibrio entre estos dos momentos e incluso posiblemente utilizar a la propia Junta para ayudar a inspirar, para traer buenas energías y visualizar un mejor futuro y que no solo la crisis, pues, toque lidiarla y toque resolverla, sino que posiblemente se salga fortalecido como empresa de esta situación. ¿Tú cómo has visto esos liderazgos al interior de las juntas directivas que han tenido que asumir crisis? Sí, lo primero que quisiera decir es que el norte se puede alterar, pero no se puede perder. O para utilizar un poco, parafraseando al doctor Osorio, yo creo que esto tiene que ver, digamos, con ese gran bloque de discusión relacionado con la importancia de las agendas y las dinámicas de las juntas directivas. Yo creo que es muy importante tener una cierta flexibilidad para poder ajustar al momento, sin perder el norte, la dinámica y la agenda de una junta directiva. Casi todas estas organizaciones, o todas las organizaciones, tenemos ejercicios de prospectiva, es decir, ejercicios de mediano y de largo plazo, que es lo que le da el norte, digamos, a la organización. El país lo tiene con sus planes nacionales de desarrollo a 4 años o con los ejercicios de prospectiva a 2025 y a 2030. Entonces es súper interesante, como lo decía ahora Santiago, poder reescribir un poco ese libreto, manteniéndose de cierta manera en él, porque ahí es donde hay que agarrarse de lo sólido. En general, esos ejercicios de prospectiva son muy pensados, se hacen en momentos en donde no haya fugias y tienen, digamos, mucha razón de ser. Entonces hay un instrumento sólido del que se debe agarrar con otra perspectiva, con otra óptica por el momento de crisis, y se debe rescatar lo que todavía sea pertinente, ¿correcto? Y posteriormente se hace entonces el ajuste de lo que hay muchas afugias. Hay afugias presupuestales, hay afugias de capital humano, hay limitaciones, hay muchas restricciones para poder ejecutar lo que inicialmente se pensaba hacer. Entonces sí debe reescribirse, pero yo insisto, no perderse ni alejarse demasiado, porque esos ejercicios de prospectiva son hechos con mucha calma, con mucho cuidado, con mucho pensamiento y pueden dar mucha certeza al momento de tomar decisiones. Debe compaginarse con la afugia y con la presión, digamos, del momento inmediato, pero sin perder el norte. Terminaría con el segundo elemento que tú estabas mencionando, que es el arte de volver una oportunidad, a devolver un momento de crisis en una oportunidad. Yo quisiera contarles pues en 2 minuticos el caso de EPM, fue bien hermoso. Nosotros, pues Hidroituango ya es como el tsunami para un país, digamos, o sea, ya nosotros solemos decir cada uno lleva o vive su Hidroituango en algún momento de la vida. Eso realmente fue un momento devastador para la organización, para el sector, para el país. Fue un momento bastante crítico. Y en ese momento, bajo el liderazgo de la Junta Directiva, que ya lo veníamos pensando desde hacía rato, buscamos un acompañamiento de cultura organizacional, de cambio, de transformación de cultura organizacional, y junto con el acompañamiento de Ana María Estrada, y lo digo totalmente consciente porque su labor fue absolutamente inspiradora e iluminadora en ese momento, nos metimos en un proceso de buscar un propósito común,
de renovar la cultura de una organización, del prestigio y de la tradición y de la trayectoria de EPM y del grupo EPM, lo que tiene muchas virtudes y muchas anclas muy positivas y muy sólidas, pero también las organizaciones se van anquilosando, van cogiendo mañas, por decirlo de alguna manera, y hay momentos en los que hay que sacudirse y cambiar un poco. Y uno podría decir que estos tsunamis o estos hidroituangos lo tienen que coger a uno bien parado. Y si lo cogen a uno mal parado, entonces hay que organizar el parado para hacerle frente a la crisis y poder seguir adelante. Pues bueno, EPM aprovechó su hidroituango para mejorar su parado, para renovarse, para oxigenarse, para transformar un poco su manera de ver el mundo. La grandeza muchas veces es arrogante, y cuando uno la vida le da una sacudida de esa naturaleza, lo mejor es apalancarse y volverlo en una oportunidad. Y eso sucedió en EPM con Hidroituango. Muchísimas gracias, Claudia, porque yo creo que además es este tipo de reflexiones lo que también debería ayudarnos a inspirar a todos estos equipos directivos en estas situaciones. Voy a complementar hasta una cosita en función de lo de EPM que mencionaba. Muy interesante también cómo la junta directiva se alineó, se unió, fue capaz de en ese momento cerrar filas con la empresa y sacar adelante pues una situación que era muy difícil y que gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, pues funcionó muy bien para el país, para el sector, para la empresa. Voy a cerrar este segundo bloque con dos mensajes. Un mensaje de la conciencia para las juntas directivas del corto plazo y con un ojo en el largo plazo, y voy a recoger un poco las palabras de Santiago en este sentido de decir flexibilidad, pero no se puede perder el norte. Y segundo, considerar este momento para establecer que puede ser un gran momento para ajustar ciertos elementos de las empresas, hacer los cambios que eventualmente nunca se habían podido hacer. Yo creo que si hay algo que es perfectamente claro es que este sector es vital para el país, es vital para la vida, es vital para las comunidades, y creo que hoy más que nunca está presente esa responsabilidad de todos nosotros por hacer que estas empresas funcionen lo mejor posible, que tengan una vocación de largo plazo, que sean bien administradas, que sean responsablemente tomadas todas sus decisiones. Pasemos al tercer bloque, que yo creo que es un bloque que termina siendo interesante para aterrizar muchos de estos elementos y que tiene que ver con medidas prácticas, tips, recomendaciones que ustedes consideren que pueden ser útiles en este momento para las juntas directivas de las diferentes empresas. Hay ajustes que se pueden hacer tanto a nivel del sistema de gobierno como la creación de comités de crisis. En EPM eso funcionó bastante bien a nivel de la junta directiva, un comité de la junta directiva vinculado específicamente al tema de la crisis, mientras al mismo tiempo se mantenía la junta directiva trabajando en los otros menesteres normales de la compañía. Pero también se han, digamos, en otras empresas implementado ajustes a nivel de las agendas de las juntas directivas, de los focos en donde tiene que residir la atención, o incluso, y quizás de las cosas más importantes, ajustes operativos que tengan que ver con cómo cuido la debida diligencia y la responsabilidad del proceso de toma de decisiones de cara a posteriores análisis, evaluaciones de entes de control o cuestionamientos, digamos, de carácter político, si me lo permiten. En ese tipo de consideraciones prácticas, de ajustes operativos, ustedes que están viendo, ustedes que han visto que funciona desde la óptica de juntas directivas en empresas que tienen una crisis. ¿Quién quisiera empezar? Si quieres, yo comento algunas cosas en ese sentido, y es que de alguna manera la primera cosa que tener clara es que el negocio dejó de ser lo usual y acostumbrado.
Entonces, de alguna manera hay que interiorizar eso en las juntas directivas. Y habiendo hecho ese ejercicio, una primera recomendación es prioricen los temas. O sea, no puede uno volver a las juntas tradicionales, de las agendas muy tradicionales, sino que tiene que empezar a tener claridad en cuáles son los 4 o 5 temas que son fundamentales y que no se pueden dejar de tocar en las discusiones y en las reuniones. Siempre aparecerán, y de hecho nos aparecen temas nuevos todos los días, solo es mirar la cantidad de decretos legislativos que hemos tenido que digerir en las distintas organizaciones públicas y privadas en los últimos días. Pero dicho eso, hay que tener priorización de los temas para optimizar los tiempos de todos. Entonces, eso hace que tengamos que entender que cambiaron las cosas. Y desde el punto de vista, ya lo había dicho, hay que documentar bien las decisiones. De hecho, nosotros, yo me imagino que en las organizaciones de ustedes también, las juntas están haciendo vía este tipo de herramientas tecnológicas como Teams o como cualquiera otra que se esté utilizando. Y dentro de la formalidad de los sectores en los que yo participo, esas juntas quedan grabadas. Entonces, la grabación se vuelve fundamental, pero una recomendación a todos los miembros de junta es que, por favor, lean los documentos que plasman las decisiones que se toman. Realmente revísenlos. En ese sentido, ustedes están dejando esa debida diligencia que comentó Andrés totalmente documentada, porque después es que vienen los problemas. Estamos tomando muchas decisiones, como decía una compañera de junta en la previsora, es como tratar de peinar a un niño cuando va corriendo en estas crisis. Entonces, imagínense ese escenario en donde uno tiene que tratar de tomar la decisión correcta muy rápido y sin todos los elementos de juicio. Entonces, tienen que ser muy juiciosos en leer lo que se documenta, en estar seguros de que están bien justificadas las decisiones y contar con, y me voy a anticipar a algo, todos están en el sector, digamos, público, hay que revisar que tengan unas buenas coberturas de responsabilidad fiscal. De alguna manera aquí estamos tomando decisiones en esa carrera detrás del niño que queremos peinar. Entonces, muchas decisiones podrán después ser cuestionadas. Entonces, yo sí recomiendo mucho ser cuidadosos en la justificación. Yo creo que de alguna manera es algo que antes se hacía con un poco menos de disciplina, ahora hay que hacerlo con gran disciplina. Y yo los invito a que en las juntas también analicen los distintos grupos de interés a los que tocan. En el caso de los acueductos, son grupos de interés tan amplios como la comunidad completa que los rodea, pero las entidades de vigilancia, pero los medios de comunicación que los acompañan en sus ciudades, porque en este momento todo se vuelve como muy a flor de piel. Entonces, yo sí creo que deben hacer ejercicio de tener claro cada grupo de interés, cómo puede ser afectado y tener mucha claridad en las decisiones que se toman y tener mensajes unificados. Yo creo que en el caso de ustedes, más que en otras organizaciones, se tiene mucha exposición a la comunidad y a los medios. Entonces, tengan mensajes unificados de junta y administración en los temas críticos. No que alguien salga a decir A, después alguien dice B, eso es muy complejo de manejar en un escenario como este. Entonces, también en eso, tener una agenda de comunicación clara, precisa y unificada. Pero no quiero tomarme todos los temas, entonces le doy la palabra a Claudia para que ella nos, porque ella lo administró en EPM en la Junta, estoy seguro. Fue crítico eso, ¿sí? Buenísimo, muchísimas gracias, Santiago. Antes de darle la palabra a Claudia, les voy a pedir a todos los asistentes si quieren hacer alguna pregunta, por favor nos la mandan por el chat. Incluso ya hay una primera pregunta, ahorita la tratamos de resolver, pero creo que es importante también que si hay preguntas, si hay algún elemento que quieran que discutamos, pues tenemos estos últimos 10, 15 minuticos para poderlas tratar de resolver. Claudia, ¿cómo ves tú la situación? Tips, recomendaciones, cosas prácticas que se puedan hacer desde las juntas. ¿Qué hacer y qué no hacer también? Bueno, lo primero, yo creo que así parezca muy básico, uno al final del día se da cuenta que no lo es tanto, y yo creo que hay que tener un protocolo de crisis hecho en tiempo de paz. O sea, parece una verdad básica, pero no todas las organizaciones tenemos un protocolo de crisis, que no haya que improvisar como peinar al niño mientras que está corriendo, sino que ya sabe uno que le va a tocar hacerlo y que entonces sin pensarlo demasiado, primero se hace B, se informa B, se saca un documento C, o sea, un protocolo de crisis es
vital. Y seguirlo en momento de pánico es aún más importante. Entonces hay que tener, si no lo tienen, queridos miembros de juntas directivas que nos están escuchando en este momento, hay que sentarse a hacer un protocolo de crisis de cómo se centraliza el mando, cómo allí entonces ese relacionamiento con los grupos de interés que manifestaba, como mencionaba Santiago ahora, es súper importante, porque los empleados son un grupo de interés, la junta directiva es un actor relevante y un grupo de interés a quien hay que mantener informado oportunamente, de manera fluida, buscar su consentimiento, porque hay un tema de confianza súper importante. La Junta nunca puede sentir que la administración no le está dando la totalidad de la información. Es muy importante que la información sea transparente, oportuna, inmediata, y tratar a la Junta como no solamente un coequipero, sino también como un actor a quien hay que tener una estrategia. Entonces ese protocolo de crisis debe existir y no hay que hacerlo en el momento de la crisis, hay que hacerlo nuevamente con toda tranquilidad, con toda paz en la organización. Segundo, clave la estrategia de relacionamiento, que no solo es de comunicaciones, sino también de relacionamiento con todos sus grupos de interés, y el vocero es muy importante, ¿no? Ahora decía Santiago que uno dice A y otro dice B. En general lo que se hace es unificar o centralizar la información de manera formal, de manera oficial. Sin embargo, muchas veces por ejemplo, los presidentes de las compañías literalmente no dan abasto, no dan abasto. Entonces, no hay que excluir varios voceros dependiendo de quién se trate. Se puede tener una persona que hable con el gobierno nacional y que sea el eslabón de unión, otro con la junta directiva, otro con los empleados de la organización, porque eso funde a cualquier ejecutivo, ponerlo pues a hacer múltiples, así lo quiera hacer. Es importante ser muy consciente y es muy sensato aceptar sus limitaciones para no fundir a un ejecutivo que tiene que estar haciéndole frente a varias cosas. La participación en el PMU es fundamental. Ustedes y nosotros en este momento somos entidades públicas, siempre habrá un puesto de mando unificado, y algo que no es muy usual, pero que lo hicimos en Ituango, y es un par de miembros de junta directiva en el PMU, en el plan de mando unificado, haciendo equipo con el presidente de la compañía. Y no hay que delegar a funcionarios de cuarta o quinta o sexta categoría. El PMU es vital, es muy importante. Allá van el presidente, los ministros, el director de la Unidad de Atención y Prevención de Desastres. No hay que menospreciar ese puesto de mando unificado, es vital que se le dé toda la categoría. Ahí, por ejemplo, sí tiene que estar el presidente de la organización. Ya hemos hablado de los comités de crisis, es absolutamente indispensable. Comité de crisis de la organización, con presencia de miembros de junta directiva, comité de crisis de la junta directiva. Y por ahí vi una pregunta de alguien que decía que si uno debe contratar expertos para que lo acompañen. Clarísimo, por supuesto. Nosotros pensamos, en particular yo pienso que es muy importante 2 tipos o 3 tipos de asesorías externas que entre otros ayudan y tranquilizan y apoyan a la organización. Es muy importante que el gerente de la organización, hay que hacer una elección en un momento determinado. La casa sigue rodando, ¿no? La casa sigue funcionando, más que rodando, la casa sigue funcionando y hay que hacerle frente a la crisis. Hay que definir en dónde va a estar el gerente. El gerente no puede hacer las dos cosas. Obviamente que nosotros incluso en algún momento pensamos en que vamos a ponerle un gerente a la crisis. Vamos a establecer un gerente a la crisis. Finalmente terminamos trayendo a una persona a la junta directiva, el doctor Luis Fernando Rico, conocido por todos, una autoridad en temas de servicios públicos, y fue un asesor permanente para la junta directiva y para la gerencia de la organización. No es una decisión que acepte fácil un gerente de la organización, ¿no? No tener la responsabilidad absoluta de gerenciar la crisis. Yo personalmente creo que es muy importante tener un gerente de crisis. Yo sí lo creo. Y creo que un gerente de la organización.
Eso no quiere decir que no trabajen conjuntamente, por supuesto que sí, pero es muy importante tener una organización de crisis paralela, una organización de crisis formal, pero en cierta medida paralela, para que la organización que tiene 50.000 temas más pueda seguir funcionando de manera eficiente. Eso no debe ser visto por los ejecutivos como como algo negativo, al contrario, es una ayuda, es algo positivo, centrarse en lo que más sepa hacer. Puede ser que el gerente sea el hombre de los manejos de crisis. Bueno, entonces él se va a manejar la crisis y pone a su número 2 o a una persona externa o a alguien con la suficiente confianza para que no le paralice la casa y se la esté organizando. Es el tema que tiene hoy, por ejemplo, el gobierno con el coronavirus, con Guillermo Platt. Es el gerente de la contingencia nacional de la mundial, pues, del coronavirus. Eso hay que hacerlo, es muy importante. La llegada de ese gerente no es fácil, siempre la aterrizada es súper difícil, pero las organizaciones deben tener la suficiente madurez y la suficiente humildad de aceptar que se necesita ayuda. Se necesita ayuda externa, objetiva, con la cabeza fría, en quien uno pueda confiar, son expertos y están dedicados y su responsabilidad es prestar ese apoyo, solo ese apoyo y nada más que ese apoyo. Y yo terminaría diciendo la siguiente cosa, es muy importante. Muchos miembros de junta directiva tenemos buenas relaciones o altos relacionamientos con las personas que tengamos que tener o pedir ayuda o tener una capacidad de decisión. Es muy importante respetar el canal formal. Un poco lo decía ahora, en cuanto al interior de la organización, siempre es muy tentador como miembro de junta de ir directamente al vicepresidente financiero o a la gerente de comunicaciones o a las personas que tienen capacidad de decisión debajo del gerente. Hay que respetar la historia. Es cierto con respecto al relacionamiento exterior. Uno puede llamar al ministro o al viceministro o al contralor o al procurador. Eso hay que hacerlo de manera muy institucional. No siempre es positivo bypassear, digamos, los canales formales por estrategia, lo diría yo, por coherencia, por estrategia y por blindar jurídica y legalmente también en la organización en una evaluación futura. El canal de la formal es supremamente importante. Tienen que estar, tienen que haberlos para poder utilizarlos, ¿cierto? Muchísimas gracias a los dos. Creo que este bloque, que además está respondiendo una pregunta en general también de Julio sobre el tema de un poco de la parte jurídica, tiene que ver con tres cosas desde mi punto de vista y que quisiera que las empresas estén estamos conscientes de que desde el programa Compass y específicamente desde el componente de gobierno corporativo estamos enviándoles a las administraciones y que son relevantes para gestionar estos elementos. El primero fue unas recomendaciones, unos lineamientos respecto de las reuniones virtuales de junta directiva. Ese es un aspecto que parece muy operativo, pero que tiene una serie de elementos que al final hacen que si funciona la junta directiva en estos canales, pues vamos a tener activo el sistema de gobierno corporativo. El segundo de los elementos, y que tiene que ver con el comentario de Claudia, es un mapa de grupos de interés que les permita a la junta directiva identificar cada uno de los actores con los que tiene que interactuar la empresa y a partir de eso poder establecer cuál es la mejor estrategia de relacionamiento con cada uno de ellos. Nosotros enviamos un instrumento que digamos, es una primera mirada, pero creo que puede ser útil para que lo digiera internamente cada una de las empresas. Y el tercero de los elementos que estamos preparando es unas recomendaciones respecto de cómo se hacen las actas. Está muy en línea con el comentario de Santiago. Al final de las guerras hay muchos generales y creo que en ese sentido se tiene que preservar de la mejor forma posible, de la forma más
transparente posible cómo se tomaron las decisiones en esos momentos, y ahí las actas juegan un papel muy relevante. Cómo se tienen unas buenas actas es fundamental para proteger la responsabilidad de los miembros de junta directiva en estos momentos. Yo creo que en función de esos tres mundos, definitivamente hay unos elementos que pueden ser muy útiles para que cada una de las juntas directivas pueda reflexionar y pueda encontrar a partir de este momento un espacio, ojalá la próxima semana, para poder discutir sobre estos temas. O sea, a nosotros lo que nos mueve a haber hecho este ejercicio de convocarlos a todos es incentivar que cada una de las juntas directivas se empiecen a dar estas conversaciones, que se den de manera muy sincera y que se hagan las adecuaciones, porque lo cierto es que pareciera que la crisis se acaba el 27 de abril, pero eso no es cierto. Esto es una situación que va a durar un tiempo, en donde los sistemas de gobierno corporativo tienen que estar muy activos, tiene que lograrse articular verdaderamente un nuevo rol de muchos actores. De los auditores, por ejemplo, pueden ser una herramienta fundamental para que eso funcione. De los temas de comunicación hacia el exterior, hacia los empleados, hacia el aseguramiento de la cadena de provisión de ciertos insumos. Hay una serie de aspectos que en definitiva juegan un papel para que la empresa pueda ser viable en este momento y que pueda salir fortalecida, que es lo que quisiéramos todos. Y como antes mencionaba Claudia, creo que la crisis se vuelve una oportunidad, y si somos capaces de verla particularmente desde las juntas directivas con ese prisma, pues va a haber una gran aportación al país. Son exactamente las 10:03 de la mañana. El compromiso era cerrar muy rápidamente. Hay un par de preguntas y también hay unos alcaldes que nos han acompañado, que les agradezco mucho que hayan estado acá. No sé si alguno de los presidentes de junta directiva tiene algún mensaje. Vi por ahí al alcalde Maya de Pereira, que es un convencido de estos temas de gobierno corporativo. No sé si quisiera decir algo mientras procesamos las preguntas que nos están haciendo por el chat. Alcalde o Muñe, algún mensaje final desde el BID, algún elemento que quisiera resaltar, o algún mensaje final. Muñe. Muchísimas gracias, Andrés. Quisiera decirles a todos que si tienen alguna consulta o pregunta adicional después de este ejercicio que hicimos hoy, el equipo de Compass está disponible para responder. Y muchísimas gracias por la participación de todos. Andrés. Sí, Julio. Muchas gracias. De mi parte, agradecerle mucho realmente a Claudia, Santiago, por compartir con nosotros estas valiosas experiencias. Creo que todos los que hemos asistido nos llevamos unas grandes lecciones que seguramente servirán para el trabajo que estamos desarrollando en estos momentos de crisis. Y reiterarles que desde nuestro programa, desde Compass BID, estamos apoyándolos en diferentes frentes de acción, que nuestro objetivo sigue siendo el fortalecimiento de las empresas, y que creo que una de las grandes lecciones que nos deja las experiencias compartidas por Claudia y por Santiago es que, si bien es cierto, estamos en un momento de contingencia y de crisis que hay que saber manejar, que hay que entender que estamos en una situación inesperada, y que hay que saberse adaptar precisamente a estas circunstancias, que no perdamos el norte, no perdamos de vista que aunque los planes de largo plazo que tenemos y que estamos trabajando muy juiciosamente pueden ser modificados y alterados un poco por la circunstancia, pues en el fondo es la estabilidad de la empresa, de la sostenibilidad de la misma, la que nos preocupa, y la que queremos que, a través de lo que estamos haciendo con
desde el programa y desde el BIT, pues sigamos teniendo ese norte. Y cuenten con nosotros, estamos en diferentes cosas, diferentes frentes de acción. De nuevo, muchas gracias Claudia, muchas gracias Santiago, muchas gracias Andrés, y bueno, ya todos los que asistieron igualmente un saludo y muchas gracias. Un placer. Con gusto, con gusto. Andrés, unas palabras de cierre, Santiago, Claudia. Andrés. Yo solo agregaría una pequeña reflexión, y es que estamos en la adrenalina de la etapa inicial. Entonces, cuando uno le descarga mucha adrenalina, queda agotado. Entonces, hay que ser capaces de tener oxígeno, porque realmente esto está empezando. Lo que sigue después de que se superen las partes más complejas de esta pandemia es recuperarnos todos, y eso va a significar muchísimos desafíos. Y en el caso particular de las empresas como las de ustedes, pues la gente va a querer seguir recibiendo lo que siempre han recibido, pero ojo, pueden haber ciertas tendencias a que se pueden regalar las cosas, y las cosas no se regalan siempre. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese reacomodamiento en los siguientes meses, porque son muchísimas las decisiones que tendremos que tomar después de que empecemos a ver las consecuencias de todo esto que ha sucedido en los últimos 5 o 6 semanas, en el caso de Colombia, y más de 3 meses en otros países del mundo. Sí, yo cerraría, además de agradeciendo el interés y la invitación. Este espacio ha sido bien enriquecedor, Santiago. Un placer compartir el panel contigo. Yo diría que tenemos que ser muy conscientes de que este es un momento de la historia de la humanidad especial. O sea, de la historia de la humanidad. O sea, yo creo que nos está tocando vivir algo realmente histórico, para bien o para mal, y que de pronto, en el sentido que interviene ahora, es la reactivación es ya. Es decir, además de gestionar y controlar la crisis, la levantada y la resiliencia es ya. Y hay que tener algún cerebro en alguna parte pensando en el ya, y hacer las dos actividades de manera simultánea, ordenada, pero simultáneamente. Y seguro que esto lo vamos a poder escribir, contar, y lo leeremos, y nuestros hijos y nuestros nietos lo leerán en los libros o en los documentos, digamos, de la historia. Así que es una oportunidad para hacerlo bien. Andrés, por favor. Adelante. Le habla Jesús Aristizábal, miembro de la Junta Directiva de Empresas Públicas. Quiero aprovechar primero para felicitarte, felicitar a Claudia, felicitar a Santiago por los aportes tan importantes y tan sustantivos que nos han entregado, fruto de la experiencia y de haber tenido la posibilidad de manejar temas complicados, momentos de crisis en las diferentes entidades en las que han tenido la oportunidad de ser directivos o miembros de las juntas directivas. Aprovecho para saludar a la doctora Claudia Jiménez. A ella le correspondió ser un factor absolutamente sustantivo, importantísimo, en el manejo de la crisis del proyecto de Hidroituango de las empresas públicas de Medellín, con muchísimos éxitos. Parodiando pues a García Márquez, que hoy cumple 6 años de muerto. Ya no es el amor en los tiempos de cólera, sino las juntas directivas en los tiempos de crisis. Por lo tanto, muchísimas gracias, y esperamos que este tipo de conferencias, de diálogos e interacciones se pueda hacer en estos momentos para poder recibir la retroalimentación y poder entre todos superar esta situación tan difícil para toda la humanidad. Muchísimas gracias, Andrés, y felicitaciones. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Mensajito final simplemente para decirles que apreciamos mucho este tiempo, que creo que resultó muy valioso. Gracias, Claudia y Santiago, y a Muñe, David, y a Julio y a Juan Fernando, que al final son los articuladores de todo esto, porque, como les decía al principio, estas empresas están probando su importancia y están probando el mundo, que tienen que ser pues bien manejadas, que tienen que tomarse decisiones de manera muy responsable, y en el centro de todo esto están las juntas directivas, están ustedes,
Y creo que en la medida en que podamos seguir construyendo este tipo de conocimientos sobre estas experiencias, pues va a haber un mejor chance de que sirvamos mejor a las empresas y consecuentemente al país. Un abrazo a todos y feliz fin de semana. Que estén muy bien.